Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Me confirman, ¿sí, no? Se ve bien, doctor. Listo, muy bien. Entonces, el tema de páncreas lo dividimos en dos. Hoy vamos a hablar de enfermedad benigna de páncreas. En otra conferencia hablaremos de malignidad de páncreas. Y con respecto a la enfermedad benigna, hay múltiples temas en cuanto a páncreas que en un solo semestre no da chance de revisarlos todos. Y yo con el paso de los años he ido seleccionando los temas que realmente ustedes ven en las rotaciones, los temas que realmente como médicos generales, que es el objetivo final de la educación de pregrado, ustedes van a ver en los centros de salud, en los cuartos de urgencia, y los temas sobre todo que aparecen en los exámenes de certificación, tanto nacionales como internacionales. Así que siempre hay temas a los cuales se les da más valor y peso. Por ejemplo, no he visto en los últimos 15 años ni una sola pregunta de pancreatitis crónica. Y la verdad es que la pancreatitis crónica, a pesar de que hay que conocerla y saber que existe, yo como cirujano no he manejado un caso en los últimos 20 años. No es común. De manera que yo siento que si a nivel de especialista no es común, menos es necesario revisarlo a nivel de pregrado. Entonces hoy nos vamos a enfocar en pancreatitis aguda, que es sumamente relevante, y nos vamos a enfocar en pseudoquiste de páncreas. Los objetivos de hoy, pues los pongo aquí nada más para que juntos los vayamos navegando. Primero vamos a hablar un poco de su etiología, factores de riesgos y los tipos de pancreatitis. Luego vamos a hablar de la presentación clínica, de los famosos criterios de Ramson, que necesito que los dominen bien, y ahí les voy a enseñar un truco para dominarlos. Vamos a hablar del manejo, sin entrar mucho en detalles quirúrgicos. Aquí ninguno pretendo que sea cirujano. Yo, cuando hablemos al final, creo que hay una de las clases que nos toca al final del curso, y hablamos un poco realmente de la utilidad de la cátedra, y no tiene nada que ver con ser cirujano, al contrario, es exponerlos a la cirugía. Vamos a hablar de acceso pancreático y vamos a hablar de pseudoquiste, y por último vamos a terminar con un calentamiento de tipo de preguntas que se hacen en los boards o en los exámenes que hacemos nosotros a final de carrera. Así que vamos a empezar con la etiología. Es bien fácil de recordar. La etiología de la pancreatitis básicamente tiene dos componentes. A pesar de que ustedes puedan agarrar el libro de Harrison, y a medicina interna siempre le ha fascinado poner 20 a 40 diagnósticos diferenciales, lo cierto es que esta es una entidad que tiene dos etiologías contundentes, y una es el alcoholismo o el consumo de alcohol. No está claro todavía exactamente qué cantidad. Sí está más relacionado con lo crónico que con lo agudo. Y dos, la litiasis biliar. En la literatura norteamericana, con mucho es más frecuente la pancreatitis por alcoholismo. En la literatura latinoamericana, siendo más escasa y menos precisa, es mucho más frecuente la litiasis biliar. Así que yo, por ejemplo, en Panamá, de las últimas 20 pancreatitis agudas, sin que esto represente una publicación nacional de incidencia ni frecuencia, habremos visto una por alcoholismo y 19 por litiasis biliar. Así que con mucho la litiasis biliar es más frecuente en nuestro medio, por lo que nunca se equivocarán si ponen esa como una causa frecuente. Y la segunda, o la primera en otras latitudes, es el alcoholismo. Creo que va un poco relacionado con dieta y otras prevalencias de enfermedades vesiculares. La litiasis biliar, recuérdenla, para que estas palabras no las enreden tanto, pues la colelitiasis es litiasis o piedras en la vesícula, que es cole, y la coledocolitiasis es piedras en el colédoco. Son dos sitios anatómicos diferentes que tienen dos etiologías diferentes, en la que una colelitiasis puede convertirse en una coledocolitiasis. El lito en la vesícula puede pasar al colédoco, pero no necesariamente. Lo cierto es que hasta llegar al colédoco, si no llega hasta el colédoco, es que entonces se produce realmente la pancreatitis. La tercera causa, y este sí le gusta mucho a los exámenes del board, por eso insisto un poco en este tema, en este momento de la etiología, le gusta mucho enredar al estudiante poniéndoles
una presentación clínica prolongada de un antecedente personal patológico con múltiples medicamentos. Entonces, cuando ustedes empiecen a sospechar de pancreatitis, que se los voy a enseñar en los próximos minutos, uno queda con la duda de si todos esos medicamentos que el paciente toma realmente tienen que ver con pancreatitis. Y quiero que recuerden los 3 medicamentos que realmente están asociados a pancreatitis. Aunque uno escuche medicamentos raros o enfermedades poco comunes, no se me enreden con eso. Los 3 medicamentos relacionados con pancreatitis son las tiazidas y furosemidas, que ya no se usan tantos para la hipertensión, pero algún paciente los puede tener. La satriopina, que es un inmunosupresor muy específico, y la doxicilina. Es tan importante esto que inclusive una revisión que se hace en el 2020, DIAP, que es Drug Induced Acute Pancreatitis, tiene toda su revisión de tema y siguen siendo estos los causantes más frecuentes. Las tiazidas o la furosemida, la azathioprina y la doxicilina. La cuarta causa, que realmente tiene que ocurrir el procedimiento para uno sospecharlo, es una CEPRE. Para los que no han dado esto todavía, una CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un procedimiento que hace gastroenterología en la que con una cámara entramos a la papila de Vater y usualmente se hace para diagnosticar y liberar obstrucciones en la vía biliar extrahepática o intrahepática. Así que una de las complicaciones de la CEPRE es pancreatitis, pero tiene que estar el evento para uno realmente sospecharlo. La muy poco frecuente es trauma, ya sea trauma penetrante, trauma contuso. Es muy raro que el páncreas se rompa y haya una pancreatitis secundaria a eso. Eso es muy poco común. Y de ahí vienen una gran cantidad de otros diagnósticos diferenciales como hipertrigliceridemia. Yo todavía no he visto ninguno. Hay hipertrigliceridemias familiares con triglicéridos, estamos hablando por arriba de los 2.000, 3.000 de valores. Así que es poco frecuente. Se los menciono, ese sí no me interesa que se lo aprendan. Y de ahí viene desde algunas plantas en Jamaica hasta escorpiones en Cuba. Hay de todo que se ha reportado para pancreatitis. Sin duda alguna, lo más importante sigue siendo alcoholismo y litiasis biliar. En cuanto a los tipos de pancreatitis, hay mucha literatura publicada, hay muchos consensos mundiales. Actualmente todavía usamos el consenso que data de hace 10 años, que es la clasificación de Atlanta. Así que se las voy a repasar paso a paso, porque yo siempre creo que un estudiante de medicina debe poder presentar un paciente con pancreatitis y mencionarme la clasificación de Atlanta completa. Y es bien sencillo, miren. Las pancreatitis las clasificamos en leves o severas. La leve está determinada por un cuadro clínico que vamos a ver ahora los criterios, y la severa suele ser catastrófica, que requiere cuidados intensivos. Del punto de vista histopatológico, si pudiéramos evaluar el páncreas, ya sea por imagen o por laparoscopía o por patología, la pancreatitis leve es un edema o inflamación del páncreas que no llega a hemorragia. De manera que si uno traslada, bueno, ¿qué está sucediendo dentro del páncreas? En una pancreatitis leve solo hay edema, en una pancreatitis hemorrágica, entonces suelen ser severas. Y eso lo podemos ver con la tomografía. Hay que poder diferenciar una pancreatitis de origen biliar, y eso se diferencia tan sencillo como un ultrasonido de vesícula. Usted tiene un paciente con dolor abdominal, ahora vamos a ver las características, le piden un ultrasonido de vesícula, y si tiene vesícula biliar con litos, la probabilidad de que esa sea la causa de pancreatitis supera el 95%. Así que uno puede saber si una pancreatitis biliar o no. Es más, el pronóstico y el manejo cambia dependiendo si es biliar o no. Y luego la clasificamos en temprana o tardía. Temprana es aquel dolor abdominal y episodio clínico de menos de 6 días, 6 es el número, y tardía es más de 6 días. Entonces, un estudiante de medicina en una sala de cirugía que tiene una pancreatitis tiene que poderme decir, aquí tenemos al paciente tal, de tal edad, que acude y tiene un diagnóstico de pancreatitis aguda, leve, biliar, temprana. En otras palabras, tienen que entender si es leve o severa, hay que saber si es biliar o no biliar. Obviamente en las no biliares están la alcohólica, la medicamentosa, etc. Y si es temprano o tardía, que son 3 variables sencillas de saber. Una es con la clínica que vamos a ver, otra es con estudio de imagen y la tercera es con tiempo de evolución.
Así que esto es clave, esto lo preguntan en los exámenes y esto ustedes lo pueden responder. Cuando se han hecho algunas revisiones actualizadas, para que no se me enreden, ahí, si lo googlean, si buscan en UpToDate, etcétera, hay una clasificación, vamos a decirlo así, adecuada a cuidados intensivos, en donde la clasifican en leve, moderada y severa. Pero realmente les pongo esta diapositiva justo para que no se confundan. No tenemos una clasificación estandarizada como moderada. Eso es un tema de cuidados intensivos bien, bien estricto. Así que hasta el momento ustedes se acuerdan que la pancreatitis o es leve o es severa. No hay pancreatitis moderada por ahora. Así que, ¿cuál es la presentación clínica? Entonces, la presentación clínica, estamos hablando de un dolor abdominal que usualmente se presenta en mesogastrio irradiado a la espalda. A mí me gustaría que alguien me dijera, si creo que ya lo han dado, obviamente las rotaciones lo van a repasar, ¿qué entienden ustedes por abdomen agudo? Si alguien podría decirme, doctor, con mucho gusto yo le explico lo que yo entiendo por abdomen agudo. No tengan temor a equivocarse porque la magia del pregrado es que es el momento de equivocarse. Cuando estén en el internado ya no se perdona tanto. Así que si no lo saben, también se los voy a decir. Pero sí es muy importante para mí que ustedes hoy se lleven el mensaje de lo que es un abdomen agudo, porque eso es súper importante en pancreatitis y en otras entidades clínicas. A ver, alguien que sea voluntario. ¿Qué es un abdomen agudo? Bueno, yo sé que es cuando el paciente presenta síntomas abdominales que ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Quién me habla, perdón? Annabel Drake. Anabel. Mira, qué bueno que te atreves a decirlo porque solo cuando uno se atreve y uno expresa lo que está pensando es cuando realmente puede corregirlo. Una de las máximas en cirugía es que si no te matriculas con una información, no puedes corregir el error. En otras palabras, no siempre hay que tener dudas, pero no siempre hay que tener la razón. Así que te digo que ese concepto te lo tienes que borrar del todo. No tiene nada que ver con síntomas, ni tiene nada que ver con comprometer la vida. Pero yo te lo voy a corregir, no te preocupes. Nada más que es bueno que lo hayas dicho porque no tiene nada que ver con eso. Puedes intentar de vuelta o alguien más puede opinar. Solo me gustaría que me dijeran quién me habla, porque son tantos que no logro identificar quién es. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera opinar, comentar? Vamos chicos, anímense, esto no es para nota. Créanme que cuando uno se equivoca, uno se ríe, pero aprende. Si no, no se aprende mucho. ¿No? Bueno, ok. A ver, Anabel me dijiste, ¿verdad? Perdona. Sí, doctor. Bien, bueno, a ver, voy a conversar contigo y de ahí el resto lo escucho. El abdomen agudo, no se te olvide que probablemente es la entidad clínica que más tienes que saber identificar del punto de vista quirúrgico y del punto de vista de evaluación de urgencia abdominal. El abdomen agudo es una definición que es estrictamente del examen físico, no tiene nada que ver con los síntomas. Inclusive hay pacientes que no tienen síntomas y tienen un abdomen agudo. Hemos tenido pacientes que llegan al cuarto de urgencias por otra razón, tienen fiebre, tienen malestar general, palpitaciones, desorientación, etcétera, y cuando los examinamos tienen abdomen agudo. El abdomen agudo, para que nunca se les olvide, es defensa y rebote en los 4 cuadrantes. Punto final. En otras palabras, si tú examinas a un paciente y a la hora de palparle los 4 cuadrantes, tienes defensa y rebote. En otras palabras, el paciente le duele al presionar y le duele al retirar la mano, o en su defecto tienes un abdomen en tabla, en donde no puedes examinar ninguno de los cuadrantes de la cavidad abdominal de lo defendido que un paciente tiene, estamos ante una irritación peritoneal diseminada y ese es un paciente que tiene un abdomen agudo.
Cuando usted identifique a un paciente con abdomen agudo, su siguiente paso es evaluación por cirugía, ya sea en el hospital donde están o ya sea referirlo a un hospital que lo vea un cirujano. Nunca se queden con un paciente con abdomen agudo. Los abdómenes agudos tienen sus clasificaciones, tienen sus probables etiologías y todas las debe definir un cirujano o un equipo de cirugía. Así que abdomen agudo no solo es dolor abdominal. Abdomen agudo no siempre tiene síntomas. Hemos tenido pacientes diabéticos que vienen desorientados por una hemorragia de un divertículo o una hemorragia gástrica y al final lo que encontramos es un abdomen agudo en un paciente que no manifestaba dolor. Así que esa es la definición de abdomen agudo. ¿Por qué se las explico tan claro? Porque el paciente con pancreatitis no tiene abdomen agudo. Ese es un paciente que no presenta abdomen agudo. Es más, puede que cuando lo examinen el abdomen esté o no doloroso o de seguro no defendido. Y la principal razón de eso es que el páncreas es un órgano retroperitoneal en su gran porción o en su gran mayoría. Así que las probabilidades que una inflamación pancreática, por más severa que sea, produzca un abdomen en tabla o produzca irritación peritoneal superficial o anterior es muy, muy, muy baja. Así que en la clínica de la pancreatitis, el dolor abdominal es un síntoma cardinal, más no es un hallazgo clásico al examen físico. Así que quería que supieran esa diferencia entre dolor abdominal y abdomen agudo. Habiendo entendido que el dolor abdominal puede estar presente, realmente también podemos tener múltiples síntomas vagos como náusea, debilidad, fiebre en poco porcentaje, shock o hipotensión en aún menos, y la ictericia, que es algo que uno pensaría o asocia el páncreas con ictericia, es muy poco frecuente, porque la ictericia realmente es una obstrucción de la vía biliar extrahepática. Así que no confundamos ictericia vía biliar con pancreatitis. Muy bien. Los dos signos asociados a pancreatitis severa, que ya ustedes saben que es hemorrágica, se llama el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. El signo de Cullen, pues la mnemotecnia es una C alrededor del ombligo, Cullen, y una T que va con los oblicuos laterales, que es Turner, y realmente es el hematoma, el bruising o la equimosis que se desplaza a través del subcutáneo, porque acuérdense que todo esto empieza retroperitoneal y asciende desde el retroperitoneo hacia el flanco o se puede ubicar inclusive periumbilical. En otras palabras, es sangre que corre por las paredes abdominales, ni siquiera está dentro del abdomen. Así que tener un paciente con una historia sugestiva de un dolor abdominal de más o menos unos días de evolución, que ahora tiene náuseas, vómitos, y que ustedes están sospechando que el abdomen no les parece nada muy catastrófico porque apendicitis no tiene los signos, porque colecistitis no tiene los signos, pero sí algo de molestia abdominal, y de paso ven equimosis, ya tienen que ir sospechando en que si esto es una pancreatitis, es más severo. Así que ese paciente con esa historia bizarra, ustedes tienen que mandarle una serie de laboratorios. Entre los laboratorios que hay que mandar es muy importante para pancreatitis enviar la amilasa y la lipasa. Nunca debemos olvidar un hemograma para saber cómo están los glóbulos blancos, plaquetas y hemoglobina, y una química sanguínea en la que hay que incluir estos que están aquí. No se lo tienen que aprender de memoria, eso está en cualquier aplicación, eso está en cualquier app que ustedes bajen en sus dispositivos, perdón, que son el calcio, la deshidrogenasa láctica, la glucosa, ACTALT, creatinina y BUN. Eso lo vamos a utilizar más adelante para calcular el score. Pero sin duda alguna la amilasa y la lipasa son dos componentes de la química sanguínea especializada que ustedes tienen que solicitar. He tenido estudiantes y después internos que me dicen, doctor, yo siempre lo pedía, pero nunca estaba, es decir, el hospital no lo tenía. Así que es verdad que no siempre nuestras instituciones públicas tienen lipasa y amilasa, pero siempre hay que pedirlo. Uno, primero, nunca sabe cuándo llega el kit, y segundo, del punto de vista médico-legal, tú lo sospechaste y lo pediste. Si no estaba, pues ahí va tu diagnóstico con menos precisión. La amilasa tiene una gran sensibilidad. En un 95% de los casos de pancreatitis, efectivamente la amilasa sale elevada. Sin embargo, tiene una baja especificidad. Eso quiere decir que la ausencia de amilasa no significa que no sea pancreatitis. La amilasa suele elevarse temprano, en las primeras 6 horas, pero realmente también baja rápido. Así que en menos de 3 días ya tienes de vuelta la amilasa normal y puedes tener una pancreatitis de cualquier clasificación, severa o leve.
La lipasa, por lo contrario, mantiene no solo una alta especificidad, sino una alta sensibilidad. Por lo tanto, la amilasa es mucho más útil que la lipasa, pero es mucho más útil que la amilasa y se puede mantener elevada hasta 2 semanas después de haber iniciado el cuadro clínico. Como ustedes van a seguir en el cuarto de urgencia y van a evaluar a su paciente que tiene toda esta historia que en este momento ya le suena sugestivo de pancreatitis, ustedes dicen, bueno, vamos a ver qué estudios hay que pedir, y sin duda alguna el ultrasonido de vías biliares y páncreas sigue siendo el estándar. Suena como el más rudimentario, suena como el menos tecnológico, pero tienen que creerme que es el que hay que solicitar, porque sin duda alguna el saber tenemos piedras o no en la vesícula o en la vía biliar determina todo lo que se va a hacer a continuación. Así que el ultrasonido de vías biliares es y seguirá siendo el gold standard y de elección en el manejo inicial y diagnóstico de pancreatitis aguda. Y luego, cuando ya tenemos la pancreatitis confirmada por clínica, serología y ultrasonido, en el caso que lo dijera, entonces le solicitamos a los pacientes ya para hospitalizarlos o ya para manejo por cirugía general o gastroenterología una tomografía de páncreas. La tomografía de páncreas nos permite terminar de clasificar la pancreatitis y nos habla de si hay edema, de si hay hemorragia, de si hay absceso, de si hay algunas otras cosas. Así que por eso todos los estudios están de 1 y 2, pero muy por encima de 1 está el ultrasonido. No se confundan en los exámenes en donde les preguntan algo más sofisticado y resulta que era tan sencillo como el ultrasonido. El ultrasonido endoscópico lo contamos en Panamá con esta tecnología y es simplemente instalar la probeta de un sonograma en la punta del endoscopio. Se hace un procedimiento y se llega directo hasta la vía biliar, directo hasta el páncreas y directo hasta la vesícula. Eso es una opción diagnóstica que tenemos en caso de duda en los dos anteriores. Y la resonancia magnética de mama, la verdad, tiene muy, muy poca utilidad. No recuerdo la última vez que hayamos pedido una resonancia magnética en una pancreatitis. Por lo tanto, no es útil en este caso. Como ustedes van a aprender no solo a examinar pacientes, evaluarlos y establecer un plan diagnóstico, sino muy probablemente a revisar las imágenes que se soliciten, tanto cuarto de urgencias como en sala, pues yo les traigo aquí algunas imágenes de tomografía que no superan su nivel de complejidad, al contrario, complementan lo que ustedes ya entienden. Entonces voy a empezar a enseñarles un poco a ver tomografías. Como ustedes saben, este es un corte axial, el paciente está acostado, aquí está la columna, de este lado tenemos el hígado, esta es la vesícula. De manera que el corte en el que estamos cerca del área donde sale el tronco celíaco, y aquí están las arterias, tienen que creerme que el tronco celíaco salía de la aorta, solo que no se ve el lugar donde sale. Y esto que ustedes ven aquí, no sé si logran ver como un área gris, bien oscurita, carbón, y tienen un área más blanquecina. Esto que está aquí es el páncreas, esto es la vena mesentérica superior, esta es la vena cava, esta es la aorta, arteria esplénica, esto es el páncreas, este tejido que está aquí grisáceo, que todavía tiene algo de homogéneo, solo que un poco difuso los bordes del páncreas, y todo lo que vemos alrededor es líquido. Esto es líquido, 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 líquido. Esta es una pancreatitis edematosa, leve. En este mismo estudio, logran ver cómo aquí ya no tenemos nada definido. Nuevamente, columna, riñones, hígado. Pueden ver un poco de líquido por acá, que antes no lo veíamos en el hígado en el anterior. Ven que el hígado aquí no se ve nada. Ven un poco de líquido por acá extra. Y aquí ven una maraña de grises sin realmente poder definir aproximadamente nada. De manera que esto es lo que llamamos una pancreatitis hemorrágica. Obviamente hay más imágenes que lo ilustran, pero la sangre tiene a diseminarse por distintos espacios. Esto es una pancreatitis severa, en donde hay una distorsión casi completa del páncreas. Son entidades de alta mortalidad, pero para que tengan una idea de la diferencia de cómo se ve por lo menos un páncreas todavía conservado y en contraste con el tejido alrededor inflamado versus algo completamente difuso y heterogéneo. El doctor John Ransom vivió hace muchos años y realmente la historia con la que él publica estos criterios de Ransom es un poco tétrica. Muchas cosas nos dan pena en medicina y no pena de vergüenza, sino de cómo realmente llegamos a tener algunas conclusiones y cómo llegamos a establecer algunos criterios. Esta historia se las voy a echar bien rapidito. El doctor Ransom trabajaba en un hospital en el que los pacientes con pancreatitis llegaban y se morían. En otras palabras,
el soporte que se les podía dar en 1960 era muy bajo, ni siquiera habíamos inventado todavía el cuidado intensivo formal, con pulmones de choque, etc. Así que los pacientes se morían y el hospital donde él estaba iba a ir a la quiebra. Ransom era un cirujano. Él se le ocurrió empezar a operar a todo el mundo para ver si lo salvaba y peor todavía. El páncreas, entre más lo operas, más sufre. Más sufre el paciente, más sufre el páncreas. Así que en la desesperación, el hospital iban a cerrarlo porque había tanto alcoholismo en esta región que la pancreatitis era muy frecuente y no sabían qué hacer con estos pacientes. Y le pidieron al doctor Ransom que diseñara, y lo que voy a decir ahorita es injusto, pero es real, que diseñara un score para predecir quién con pancreatitis podía vivir y quién con pancreatitis se podía morir. Imagínense. Así que el criterio de Ransom fue diseñado realmente para seleccionar qué pacientes el hospital se iba a quedar con ellos porque eran rescatables y qué pacientes había que mandarlos a un hogar hospicio porque esos no iban a vivir independiente o regardless de lo que se hiciera. Así que esta clasificación fue diseñada para predecir mortalidad. Obviamente eso sería algo completamente antiético e impensable hoy día, pero estamos hablando de hace más de 60, 70 años atrás. Así que los criterios de Ransom, que ahora los vamos a ver, todo paciente que tenga menos de 3 criterios, es decir, solamente 2 puede tener, porque el que tiene 3 o más, entonces es pancreatitis severa, aquí falta una R. Así que pancreatitis leve, menos de 3 criterios, pancreatitis severa, 3 o más. Hay otras clasificaciones que no corresponden específicamente a pancreatitis, sino que corresponden a severidad de cuadro clínico intensivo. Está el Apache y Baltasar, que son índices tomográficos, eso no los quiero confundirlos ahorita. Lo cierto es que estos son los criterios de Ransom, esto está en todas las aplicaciones, no tienen que aprendérselo de memoria, ustedes lo van a ver, van a meterlo en su app y les va a dar un score. De manera que lo que sí necesitan es saber qué tienen que ordenar para sacar los criterios. Así que aquí están las variables. Estamos hablando de la variable en pancreatitis alitiásica y las variables en pancreatitis litiásica. Recuerden que yo les enseñé ya que hay que clasificarlos entre biliar y no biliar. Eso se hace con un ultrasonido de vesícula biliar. Así que los niveles del LDH, los niveles de leucocitos, la edad del paciente, la glicemia y la AST se calculan a las primeras 24 horas de llegado. El paciente se decide manejo y luego se vuelven a calcular a las 48 horas, en donde calculamos, además de esto, agregamos exceso de base, el boom, la cantidad de líquidos, calcio sérico, hematocrito y PO2 arterial. Así que también litiásica y alitiásica, esto nos permite establecer entre los criterios de 0 a 2, es decir, menos de 3, tienen una mortalidad del 2%, y eso era con los que el hospital se quedaba. De 3 a 5 tienen una mortalidad del 20%, tienen hoy día una mortalidad del 20%, y 6 o más criterios, estamos hablando de que la mitad de los pacientes fallecen. Esto ya es con los números actuales de soporte intensivo. Así que los criterios de Ransom, el número mágico es menos de 3, 3 o más, y así se calcula, no hay que memorizárselo, eso lo hace una app, pero eso lo pueden hacer ustedes desde el ingreso al hospital. ¿Cómo se maneja un paciente con pancreatitis? Ya hicimos el diagnóstico, ya definimos su severidad, ya llamamos al equipo que lo va a manejar, llámese cirugía o gastroenterología, depende del hospital, son distintos los equipos que lo manejan. Así que el paciente con pancreatitis, la verdad es que no hay que hacer nada, hay que esperar y cruzar los dedos a que el páncreas sane. Suena un poquito frustrante e impotente, pero así es. De manera que lo único que hay que hacer es mantener al paciente bien hidratado. Obviamente nutrición parenteral puede estar involucrado en esto del inicio. El paciente tiene que estar en reposo intestinal. Lo que hay que hacer es no secretar ninguna enzima pancreática endocrina o exocrina, o la menor posible. Al paciente ya no le ponemos sonda nasogástrica. Es muy raro el caso en que hay que ponerlo por vómitos incoercibles, así que es muy poco probable sonda nasogástrica. Tampoco le ponemos antibióticos al paciente porque tienen que entender que una pancreatitis es una inflamación estéril. En otras palabras, al menos que haya habido un trauma externo, es poco probable que una bacteria haya llegado hasta el páncreas. Así que es muy controversial hoy día dar antibióticos, por lo general no damos antibióticos. Los leucos elevados no siempre significan infección, puede ser solo inflamación. Y manejamos el dolor evitando la morfina. Eso en nuestro medio no es tanto problema porque nosotros no utilizamos mucha morfina, pero en otras latitudes se utiliza el opioide y los opiáceos a diestras y siniestras, y la morfina produce espasmo del esfínter de Oddi en un 30% de los casos, así que hay que evitarla. Ustedes no tienen que evitar eso porque en Panamá está muy restringida. Así que básicamente es una buena venoclisis con algo de nutrición parenteral si se pudiera,
y reposo intestinal. La mayoría de los pacientes mejoran. Los pacientes que no mejoran, entonces, y sospechamos que tengan coledocodistiasis, les hacemos una CEPRE y le sacamos las piedras del colédoco. Eso ya nos lo dirían los estudios de imágenes que hemos realizado. Y el paciente, idealmente, le programamos de manera electiva una colecistectomía en el caso que la pancreatitis sea biliar. En otras palabras, que haya piedras en la vesícula. Porque las piedras en la vesícula se asume que son el causal de la pancreatitis, aunque ya no veamos la piedrita trabada en el esfínter de Oddi, se asume que por ahí pasó y causó el daño. Así que los pacientes los solemos operar 1 o 2 semanas después de su evento de pancreatitis para evitar una repancreatitis, que suelen ser usualmente severas. La pancreatitis necrotizante o hemorrágica es un cuadro clínico muy severo en el que el paciente tiene una alta mortalidad y realmente hacemos cirugías de rescate. En algunas ocasiones entramos a operar y sacamos toda la necrosis pancreática que haya. Son cirugías como último recurso, no es la primera ni la segunda opción operar el páncreas en pancreatitis, pero sí el equipo quirúrgico siempre está anuente a tomar esta decisión en caso de empeoramiento. Como consecuencia de la pancreatitis viene el segundo tema, que es mucho más rápido, que ustedes van a ver con alguna frecuencia en los cuartos de urgencias. Y es que típicamente un paciente que tuvo pancreatitis hace, vamos a suponer, unas cuantas semanas o meses, pero nunca fue diagnosticado, tuvo un dolor abdominal, se la aguantó en la casa, fue a urgencia, le dieron ingreso, etcétera, puede acudir semanas después o días después al cuarto de urgencia con una masa abdominal y algo de dolor. Eso asusta mucho, pero la historia es importante hacerla. Si todo le parece que pudo haber ido una pancreatitis, muy probablemente se rompió un ducto y a la hora de sellar quedó lo que llamamos un pseudoquiste de páncreas. Un pseudoquiste de páncreas, como logran ver aquí en este esquemático, suele ubicarse entre el páncreas y el estómago, porque realmente él crece hacia la porción peritoneal del páncreas, hacia anterior, y realmente no es un quiste. Lo que es que el cuerpo abrazó lo que se rompió de un ducto que hizo inflamación y formó como un plastrón alrededor de eso, así que es un quiste que no es quiste, es un pseudoquiste. En otras palabras, no es un epitelio real, sino si son estructuras de grasa y otras estructuras, que si la pared posterior del estómago, que si un poco del epiplón, que forma este efecto de masa a lo que llamamos pseudoquiste, y esto sí es bastante frecuente post-pancreatitis. Es una complicación tardía de la pancreatitis, creo que es la única que tienen que saber, y usualmente la vemos 4 semanas después. Es raro verla antes del mes de un paciente con pancreatitis. El manejo es relativamente sencillo. Si el pseudoquiste es pequeño, menos de 6 centímetros y menos de 6 semanas, nuevamente la regla de los 6, así que el número 6 es muy importante en pancreatitis. Entonces el manejo es conservador y usualmente se reabsorbe solo. Si es más de 6 semanas o mide más de 6 centímetros, es difícil que el cuerpo lo reabsorba solo, así que usualmente lo tenemos que drenar quirúrgicamente. Bien, bueno, hasta aquí el tema de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto, porque me gustaría enseñarles un poco a responder ahora las preguntas acorde a este tema. Voy a repetir lo de qué es eso. El pseudoquiste de páncreas es una complicación propia y única de la pancreatitis aguda. No todo paciente llega al cuarto de urgencia y te dice, ah, sí, yo tuve una pancreatitis aguda y ahora tengo esto. No, el paciente viene con dolor abdominal, se le palpa una masa abdominal, se hacen estudios de imágenes y esto es lo que observamos. Una masa que usualmente se encuentra ubicada, no sé si logras ver el esquema aquí en mi cursor, entre la pared posterior del estómago y la pared anterior del páncreas, y corresponde a la ruptura de un ducto principal o periférico del páncreas durante una pancreatitis, en la que sale contenido pancreático y el cuerpo lo emplastrona o lo engloba. De manera que no es que realmente es un quiste con epitelio propio de quiste, sino que es un efecto de masa con tejido un poco de pared serosa de estómago, un poco con epiplón alrededor, un poco con sello de peritoneo, y da el efecto de masa, por eso se le llama pseudoquiste. ¿Te ayudó eso? ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta.
En cuanto al concepto que usted mencionó de abdomen agudo, que era defensa y rebote en los cuatro cuadrantes del abdomen, o sea, deben ser específicamente en los cuatro cuadrantes. No puede ser solamente en uno o en dos. Exacto, tiene que ser los 4 cuadrantes. Ok, y si en algún momento se presenta esta defensa o rebote en solamente un cuadrante o dos cuadrantes, eso, ¿qué sería? Eso es irritación peritoneal focalizada, así que es un dolor en el cuadrante tal, o Ok. es un hallazgo clínico que te orienta a algo muy específico. Ah, ok, listo, dale, muchas gracias. ¿Ok? Dale, pues. Perdón, ¿me escuchan? ¿Aló? Qué pena, algo pasó que no escuché la pregunta, se fue el audio. ¿Me puedes decir de nuevo, por favor? Ah, claro, bueno, sí, para manejo del dolor hay múltiples opciones. La más común en nuestro medio son los antiinflamatorios no esteroideos. Así que utilizamos muchos COX-1 o COX-2, los cuales son altamente efectivos en pancreatitis. Ujú. Una pregunta, doctor. En caso ¿Sí? de pancreatitis causada por CEPRE, Ujú. eh, hay riesgo de que ahí sí haya contaminación bacteriana, entonces sí tendría sentido dar antibióticos. Correcto. Entonces, cuando sí tenemos la sospecha de infección, ya sea por trauma, la CEPRE es un trauma, la CEPRE perfora el esfínter de Oddi, lo abre y entra a la vía biliar, así que ahí deliberadamente comunicamos el duodeno con la vía biliar guión Wirsum del páncreas, entonces sí estaría indicado dar antibióticos. También está indicado dar antibióticos si en las tomografías que hacemos diagnóstica vemos, además de hemorragia y edema, vemos colecciones por infección, porque a pesar de que la bilis debe ser estéril, pues no es garantía al 100%. Así que te diría que es más guiado y seleccionado a eventos como el que me acabas de mencionar, una CEPRE, etcétera, que deliberado. Antes le dábamos antibióticos a todos los pacientes. Hoy día sabemos que no es necesario en la mayoría de los casos. Doctor, una pregunta. Con lo de colecistectomía, ¿eso entonces se opera al paciente 1 o 2 semanas después la historia De la mejoría clínica, correcto. Lo que de hacemos es que tienes un paciente con pancreatitis, lo manejas, él mejora, y luego que mejora, entonces eh, le programas su colecistectomía de manera electiva cuando ya él recupera bien su parte metabólica, ya está de vuelta comiendo bien, le operas usualmente al final de la misma semana o la semana siguiente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pasamos a esto entonces. Eh, Deme un segundito nada más para responder esta llamada.
Listo. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, te he escuchado, doctor. Perfecto. Bueno, para terminar entonces vamos a, en cierta manera, irlos ambientando un poco a cómo son las preguntas que van a venir no solo de cirugía, sino en general en el examen. Así que yo les voy a poner la pregunta, les voy a regalar unos 20-30 segundos, que es lo usual, y voy a pedir que alguien voluntariamente me dé la respuesta. Vamos adelante con la primera pregunta, ¿no? Tiempo. ¿Alguien tiene la respuesta? Artritis reumatoide. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? La hipertensión. ¿Es una pregunta o respuesta? No, pregunta, respuesta. Ah, ok, que son una pregunta. Sí, hipertensión, ok. ¿Alguien más? Ya tenemos dos opciones. Alguien optó por artritis, alguien optó por hipertensión arterial. También pienso que artritis. Ok, muy bien. Entonces, listo. Entre más uno aprende a responder las preguntas, también tiene más tiempo para pensarlas. Entonces, lo primero que les tengo que enseñar es que sin duda alguna, lo primero que hagan cuando leen una pregunta de un examen de certificación o de board es que lean las respuestas. Olvídense del enunciado, que a veces es largo y a veces es corto. Tienen que leer las respuestas. Después que leen las respuestas, entonces empiezan a buscar esa solución en el enunciado. Así que lo primero que uno hacía listo, pregunta 1, trastorno de ansiedad, artritis reumatoide, hipertensión A. Entonces nos vamos al enunciado. Masculino de 62 años, dolor abdominal, 4 horas de evolución en cuarta urgencia. Eso puede ser muchísimas cosas. Pero rápidamente la pregunta te ubica en que esto es una pancreatitis. Nada tiene elevación de amilasa y lipasa a la vez. Así que listo, pancreatitis aguda. Los antecedentes personales del paciente, trastorno de ansiedad, artritis y asma. Pero en ningún momento te dicen hipertensión arterial. De manera que la respuesta no puede ser hipertensión arterial. Porque el paciente no tiene antecedente de hipertensión arterial. Pero sí escuchamos que la hipertensión arterial, las furosemidas y tiazidas es una de los medicamentos que producen pancreatitis. Así que uno se enreda dentro de lo que uno sabe y lo que la pregunta te ofrece. Pero si uno primero revisó las respuestas, es más fácil discernir eso en la pregunta. Así que habría que acordarse que uno revisó que son las tiazidas y furosemidas, que en eso están también las aciatropinas, que es un inmunosupresor. Así que la artritis reumatoide es muy probablemente la causa de su pancreatitis o el medicamento que está tomando para esto. Sin embargo, los trastornos de ansiedad se recetan o se medican con una gran cantidad de opciones, entre ellas ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, y uno siempre tiene a sentir como que, bueno, sí, eso puede causar un montón de cosas, puede que sea ese. De manera que si uno tiene claro o recuerda de hoy que no está asociado a ningún medicamento psicotrópico o antidepresivo, realmente sacamos de la ecuación cualquier trastorno mental como causa de pancreatitis. Así que correcto, en este caso era artritis reumatoide. Pero si se dan cuenta, esta prueba tiene 3 componentes. El primero es saber rápidamente que estás ante una pancreatitis. Eso lo supiste con una historia clínica leve, pero ya con la contundencia de la química sanguínea, y rápidamente acordarte de cuál era la probable causa. Siguiente pregunta. Tiempo. La voy a parar ya. Perdonen, nada más les voy a dar 5 segundos, porque si no me la responden rápido, imagínate. Cuénteme a ver. Una litiasis biliar. ¿Ok? ¿Alguien más de acuerdo o en desacuerdo? También creo que es la litiasis, doctor. Perfecto. Ok. Muy bien, pues sí, la probabilidad de acertarlo en nuestro medio es el 95%. Aún cuando no tuvieras mucha historia, pero sin duda alguna, ustedes leyeron
nuevamente las respuestas primero. ¿Cuál es la causa más probable de pancreatitis? Alcohol, fluoxetina, de nuevo siempre activo. Litiasis biliar, hipertrigliceridemia. Si ustedes dicen, bueno, ya yo me sé esta, o es litiasis o es alcohol. Entonces busco esa respuesta aquí. 49 años, dolor abdominal, 24 evolución. En ningún momento hablamos de antecedente de alcoholismo. Y recuerden que la depresión no es sinónimo de alcoholismo. Así que en ningún lado está el antecedente de alcoholismo. Pero sí está un antecedente de una colecistectomía hace unos meses, pero sobre todo que ya tiene la lipasa y amilasa elevada, porque ya aquí abajo le dijeron que era una pancreatitis, tienen unas bilirrubinas totales a expensas de la directa elevadas. Así que aquí hay una coledocolitiasis, aunque no necesariamente hay una colelitiasis. Así que perfecto, litiasis biliar. Así que aquí se ganaron más de un minuto para las siguientes preguntas, porque están aprendiendo a responder leyendo las respuestas y luego buscando eso en el enunciado. Vamos con la última, pues. Siguiente pregunta, tiempo. USG biliar. Muy bien. 10 segundos, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Listo. Bueno, es exactamente lo mismo que hemos hablado. Qué bueno que quedó reforzada la idea hoy. A pesar de que existe mucha tecnología, con la angioresonancia, tomografías o CAT, CEPRE, cuando uno tiende a pensar como si todo fuera ultra tecnológico y avanzado, a veces comete el error de olvidar lo más básico que realmente sigue siendo útil. Así que ya hoy no se les olvida, y espero que con esta pregunta menos, que el mejor estudio para evaluar a la litiasis biliar sigue siendo el ultrasonido biliar. Así que eso no los enredemos. Muy bien. Eso es lo que les traía hoy, chicos. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Sí, doctor, una pregunta. Con el manejo conservador de la pancreatitis aguda, ¿como en cuánto tiempo se debería esperar que el paciente mejore antes de considerar un manejo quirúrgico? ¿Te refieres manejo quirúrgico a remover la vesícula o te refieres a tener que necesitar una intervención quirúrgica porque el asunto se complicó? Bueno, cualquiera de las dos. Muy bien. Una pancreatitis aguda, biliar, leve, debe mejorar en 2-3 días. Una pancreatitis aguda, severa o necrohemorrágica, biliar, no mejora en menos de 2 semanas. Así que depende un poco de la clasificación inicial. Para operar un paciente de colecistectomía, esperamos unos días después que haya mejorado el cuadro clínico, es decir, que pueda comer de vuelta. A veces lo hacemos en la misma hospitalización, solamente esperamos unos días de por medio, a veces le damos egreso al paciente y lo volvemos a hospitalizar para operar el electivo. Todo depende un poquito de la circunstancia en la que el paciente se encuentre. En una pancreatitis severa, somos un poquito más cautelosos. Primero, esperamos que el paciente realmente esté recuperado, porque la cirugía no deja de ser una injuria, por más electiva que sea. Así que esos pacientes sí nos pegamos más hacia las 2 semanas de espera. La otra escenario, que fue el que yo te planteé, que me dijiste los dos, es que si en la evolución clínica el paciente va en franco deterioro, ahí no hay un tiempo para decidir hacer una intervención mayor pancreática. Eso lo va a determinar la evolución del paciente. Podemos tener evoluciones tórpidas en un día como lo podemos tener en una semana. Así que realmente ahí sí depende de cómo el paciente evolucione, si decidimos entrar a quitar necrosis pancreática o decidimos entrar a algo más abdominal. Lo ideal es nunca tener que hacerlo. En otras palabras, siempre dilatamos esa decisión porque la cirugía suele hacer más daño que beneficio, al menos que estemos en un punto crítico ya de no retorno o de no tener más daño que hacer que operarlo y cruzar los dedos. Así que esas serían las dos respuestas. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Terminamos entonces.
Gracias, Veo que al doctor. final Hasta luego. pudieron, hasta luego, veo que al final pudieron conectarse más, así que tengan buena tarde, chicos. Igual, doctor. Bien. Doctor, Hasta luego.